En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX, Cambalache. La segunda mitad del siglo XX acelera el ritmo de eventos y transformaciones. La política mundial es como un tablero de ajedrez con jugadores que amenazan con dejar el partido. Las guerras son cada vez más resistidas. Los movimientos estudiantiles e intelectuales se manifiestan en contra y exigen cambios. Hoy aprovecha la oportunidad para dar al pueblo de Cuba. Pero también es un periodo de nuevos paradigmas, de grandes avances científicos, de aperturas y transformaciones profundas. Una época de explosiones artísticas y de conquistas de derechos. Vamos a seguir explorando este siglo XX para entender el momento en el que vivimos. Hoy, siglo XX, ¿qué derechos nacieron? Soy más. Bien, vos muy bien, ¿eh? Qué pinta que tenés. ¿Viste? Yo definitivamente, si algo sé, es vestirme. Pero, ¿sabes qué, Maga? Tengo mucho conocimiento. En este caso, nuestro descubrimiento del siglo XX continúa. Como todos los siglos, duró, 100 años, porque, es un siglo. Pero eventos, cambios, guerras y avances lo llenaron. Parece que duró mucho más, la verdad, de la cantidad de cosas que pasaron. Por eso nos reencontramos para seguir pensando en este siglo, problemático y febril. ¿Se acuerdan de Cambalache? El tango que Discépolo escribió a comienzos del siglo. Casi que vaticinó, adelantó las características que tendría lo que seguía. En su letra incluso hablaba del año 2000. ¿Qué se imaginaría Discépolo del año 2000? ¿Qué pensaría si se hubiera enterado de todo lo que ocurrió? ¿Volvería a escribir el mismo tango? Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Muy bien, muchas gracias, Luca, por esta interpretación. Y sigamos, porque la cuestión es que, tal como decía Discépolo, vivimos revolcados en un merengue, en el mismo lodo y algo manoseados durante el resto del siglo. Ya habíamos dejado atrás la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A ver, déjame venir. Van a haber más guerras, ¿no? Dale, decímelo. Sí, varias guerras más y conflictos. Me lo imaginé. Pero la primera parte del siglo también estuvo cargada de adelantos tecnológicos y ciencia en movimiento. Así que aunque las guerras mundiales dicen mucho del siglo pasado, también lo dice el conocimiento científico que se desarrolló. Como es mucha información y no quiero olvidarme de lo importante, voy a tomar nota. Recuerden buscar un lápiz, cuaderno, papel o carpeta o lo que ustedes quieran para escribir y anotar. Gracias a nuestros encuentros aprendí que se puede registrar conceptos, hechos, fechas, preguntas y dudas que vayan quedando. Siempre es importante seguir haciendo preguntas. Qué alegría que des este consejo, porque tomando notas, haciendo flechitas para conectar una idea con otra o un evento con el año en que ocurrió, vamos haciéndole lugar al tema en nuestra mente y esas flechas, esos datos, los guardamos para seguir pensando y haciéndonos nuevas preguntas. Estamos listos y listas. En la primera parte del siglo XX asistimos a varios conflictos que llevaron a gran parte del mundo a protagonizar guerras.
Tanto es así que podemos decir que las luchas por el poderío mundial atraviesan la vida de las sociedades en este siglo. Cuando no había una guerra, igual parecía que se iba a desencadenar otra. En la segunda parte del siglo, pareciera que muchos países persiguen la idea de colocarse el cartel de potencia mundial. Para esto, avanzan firmemente en el desarrollo de economías capitalistas y requieren que otros países sean proveedores de materias primas. Surgen también las ideas de países desarrollados y subdesarrollados. ¿Y qué significa exactamente? Desarrollado y subdesarrollado son designaciones, es decir, maneras de señalar la característica de un país en base al desarrollo de las industrias, la tecnología y su peso mundial. Entre sí, las potencias mundiales también intentan clarificar quién tiene más poder. Y a ver, en esta parte del siglo XX, ¿los países desarrollados ayudan a los subdesarrollados? Es difícil contestar esa pregunta con una sola frase. Durante la segunda mitad del siglo, muchos países que habían sido colonias continúan avanzando en sus procesos de independencia y muchos otros empiezan a desarrollar ideologías revolucionarias desde sus posturas políticas, económicas y culturales antagonistas a la de los países más capitalistas. Antagónicas quiere decir opuestas. Ok, pero dijiste que también había desarrollos y cambios, ¿no? Muchos cambios. La segunda mitad del siglo está protagonizada por importantes procesos revolucionarios en América Latina, innovaciones tecnológicas, movimientos juveniles que expresan nuevas ideas. Nacen infinitas y plurales formas de expresión en todas las artes, en la música, en las artes visuales, en el cine y en las letras. En la literatura ocurre el boom latinoamericano. El rock and roll se vuelve una pasión mundial, irrumpen los videojuegos y también el arte experimental. Qué bueno escuchar eso. A ver, no se borran las guerras, pero bueno, por lo menos el siglo XX suena un poquitito mejor. Lo interesante igual es que el arte habla de distintas maneras del mundo al que pertenece. A veces para señalar lo bello, pero también para discutir sus épocas y señalar su desencuentro. Es verdad. Y en esta segunda parte del siglo, las mujeres avanzan fuertemente en la conquista de derechos. Continúan los conflictos bélicos, las persecuciones ideológicas y el terrorismo de Estado. Todo eso pasa y todo lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XX marcó al mundo. Entonces, son los cambios lo que caracteriza esta segunda mitad del siglo. Y la libertad en todos los sentidos empieza a ser una forma posible de vida. Es una época en la que los pensamientos diversos se hacen escuchar. Sí, la segunda mitad del siglo también es merengue, es problemática y es apasionante. La segunda mitad del siglo XX es casi imposible de resumir, pero esta frase nos sirve para intentar hacer nuestro propio resumen. Imposible. El mundo se reponía de dos grandes guerras que habían golpeado duramente a Europa y parte de Asia, pero las consecuencias se hacían sentir en muchos otros lugares. La política internacional era un juego de ajedrez complicado entre potencias poderosas y hasta los dibujos animados y las películas lo reflejaban. En el cine americano, los malos ya no eran los alemanes, sino los rusos. La confrontación política entre ideologías opuestas ya no se medía en un campo de batalla real. Se jugaba en la expansión de influencias, mercados, derrocamientos de gobiernos, dictaduras o consumos masivos como el cine y la televisión. Mientras tanto, y en gran medida por los intereses políticos y económicos que implicaba, se acelera la conquista del espacio, un nuevo territorio para nuevos conocimientos, pero también para acentuar poderío. Y la fantástica llegada de la humanidad a la Luna es un logro universal y a la vez es una demostración de poder de los Estados Unidos. El mundo se polariza entre dos modelos económicos y sociales, pero a la vez se hacen oír diversas formas de protestas y discursos de descontento. Al modelo bélico de Estados Unidos se le oponen voces intelectuales, artistas, organizaciones juveniles y activistas, mientras surgen revoluciones nacionales en países con modelos agotados. El muro de Berlín, esa expresión real de la división política, se convierte en la última parte del siglo, en quizá la metáfora de la necesidad de nuevas opciones. Pensar distinto y expresar estas ideas, manifestarse y escuchar la diversidad de ideologías. Esta segunda mitad del siglo XX también es el momento en que ciertas partes del mundo se hacen escuchar.
El mundo sigue cambiando, el tiempo sigue pasando y las sociedades continúan estando involucradas en idas y vueltas, cambios y permanencias. Como siempre, queremos escuchar sus voces sobre esta segunda parte del convulsionado siglo XX. Yo soy Ignacio Guerrero de la Escuela 263 del barrio Santa Clara y yo soy acá de Viedma. Hola, soy Tania López Izárraga, tengo 11 años, vivo en Vaqueros Salta y voy a la escuela Dr. René Jerónimo Favalón. Soy Ignacio, tengo 11 años y vivo en La Falda, Córdoba. ¿Por qué les parece que el siglo XX tuvo tantas guerras? Porque la gente quería tener más territorio. La verdad, yo creo porque hubo mucho avance en medios científicos y bélicos, como por ejemplo invenciones de muchas armas, como también la bomba atómica y muchas cosas que eso ayudó a que pudiera haber más guerras que la verdad no me parece bien, no es un avance que uno deba estar orgulloso de todo el mundo. Conflictos por diferentes formas de pensar económicos y por territorios. ¿Cómo podrían los países resolver conflictos para vos sin violencia? Dialogando. Lo primero, de que saber cuál es el problema y poder conversarlo. Sin violencia también se hace eso lo que podrían ser los tratados de paz entre dos países, como que hacen un trato, una tregua de que no van a entrar en guerra. Ahora en este momento también está habiendo muchas guerras, pero quizás no tantas como hubo en el siglo XX, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que se peleaban por conquistar países, mayormente en Europa y allá por el este. Un toque fresco en el estudio hoy, ¿no? Es que vamos a retomar el conflicto que atravesó gran parte del mundo durante un periodo largo del siglo XX. Se desarrolló la Guerra Fría. Esta tensión económica, política, social y militar fue generando diversos conflictos internacionales relacionados. Pero si vamos a meternos en el tema de este modo, a ver, me voy a tener que abrigar un toque, me parece. Esta guerra entre el bloque occidental de ideología capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del este de ideología comunista liderado por la Unión Soviética fue apoyando el crecimiento y el avance de estas ideologías en otras partes del mundo. La guerra consistía en impulsar y fortalecer un desarrollo económico y político de cada modelo en otros países, ¿no? Los modelos tuvieron expresiones derivadas con características propias. Las formas en que estas ideologías fueron expresándose en las poblaciones y en grupos fueron diversas. Recordemos los significados centrales de estos conceptos. Capitalismo es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Comunismo es la doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Como podemos observar, entre esas ideologías hay un antagonismo crucial que está justamente en los modos de pensar la propiedad privada y en relación a las formas en que se piensan las sociedades, las clases y el rol del Estado. ¿Y en Latinoamérica tuvo impacto esta Guerra Fría? O sea, ya está teniendo impacto ahora, pero en ese momento... Latinoamérica no era un territorio neutral. Estados Unidos respaldaba a ciertos gobiernos o dictaduras, mientras que cercanas a la mirada comunista surgen en Latinoamérica experiencias revolucionarias que se sublevan a gobiernos que consideraban injustos. Linda música.
es que una de las revoluciones más emblemáticas y que continúa vigente se dio en una pequeña isla del Mar Caribe. Estamos hablando de la Revolución Cubana. Este proceso revolucionario tuvo su máximo desarrollo entre 1953 y 1959, con protagonistas emblemáticos como Fidel Castro y el argentino Ernesto Che Guevara. Vamos a conocer y hacernos preguntas acerca de la Revolución Cubana. ¿Cuáles fueron los ideales que la motorizaron y cuáles son las consecuencias de este hecho histórico trascendental? Dale, vos haces eso, yo me voy a pegar un baño caliente, tengo frío. Desde la Declaración de Independencia en 1898, Cuba era un territorio bajo la influencia de los Estados Unidos. Los distintos gobernantes que había tenido Cuba habían protegido los intereses extranjeros que invertían en ingenios de azúcar de la isla. En contraste a la riqueza económica que producía, la población era mayoritariamente pobre y estaba descontenta. Durante la dictadura de Fulgencio Batista, en Cuba, la mafia controlaba el juego y la prostitución, mientras la corrupción parecía no tener límite entre funcionarios del gobierno. Durante su gobierno fueron violentamente reprimidos los movimientos de oposición encabezados por estudiantes y partidos democráticos. Los ideales revolucionarios entre estudiantes se nutrían de pensadores cubanos independencistas como José Martí, pero también estaban en sintonía con los ideales comunistas. El 1 de enero de 1959 se alza en Cuba una revolución liderada por un abogado llamado Fidel Castro, su hermano Raúl y el médico argentino Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che. El triunfo se logró en 3 largos años de lucha, sumando el apoyo en toda la población. La entrada de las fuerzas revolucionarias en la ciudad de La Habana cambió la historia de la isla. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó. El nuevo sistema de gobierno se propuso transformaciones radicales. Se expropiaron los monopolios azucareros locales y norteamericanos. Se impuso una reforma agraria, se ampliaron los servicios sanitarios a toda la población y se iniciaron campañas de alfabetización masiva. La orientación del nuevo gobierno de Cuba preocupó a los Estados Unidos, que perdía inversiones y dominio. Por otra parte, al definirse como una revolución comunista y entablar relación con la Unión Soviética, en 1961 Estados Unidos rompe relaciones con la isla e inicia una campaña de bloqueo. Una pequeña isla del Caribe se metía de lleno en la Guerra Fría. Y pese a todo pronóstico de posibilidades, continúa en la actualidad con un gobierno de bases comunistas a pesar del bloqueo comercial y las restricciones internacionales que se le impusieron durante muchas décadas. Roberto Fernández Retamar, nacido en La Habana en 1930, fue un destacado poeta, ensayista y promotor cultural cubano. Por su labor obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1989, entre muchas otras condecoraciones y premios a nivel nacional e internacional. Fue miembro del Consejo de Estado de Cuba. Se desempeñó como presidente de la Casa de las Américas. A su vez, tuvo una participación activa en el proceso de la Revolución Cubana. Integró el movimiento de resistencia cívica y publicó en la prensa clandestina. Falleció en La Habana el año pasado. Hoy nos acercamos a su obra con una poesía significativa, vinculada a la revolución en Cuba. Vamos a leer La Revolución Nuestra, Amor Nuestro. El primer año después del deslumbramiento y la certidumbre de la patria, ya sabíamos que los fuegos apagados en la sierra volverían a encenderse para que la isla se conservara, como lo habíamos soñado, como la habíamos conquistado. El segundo año nos encontró con las armas en la mano, felices de poder compartir el riesgo y la gloria, que conocieran apenas ayer los hombres mejores, los de la barba y la esperanza en medio de la noche oscura.
Al tercer año estábamos enriquecidos con una gran victoria y llenos de más letras, más armas y más decisiones. En el cuarto año, revolución nuestra, amor nuestro, ya hemos muerto y renacido muchas veces. Y ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres hermosa y dura, como los astros, mejor aún, como el pueblo, que te ha ido haciendo y que tú has ido haciendo. Revolución nuestra, amor nuestro. Esto fue Revolución Nuestra, Amor Nuestro de Roberto Fernández Retamar. En este encuentro aprendimos sobre la Revolución Cubana, que en 1959 ponía a esta pequeña isla del Caribe en el mapa de la política internacional y la transformaba en un símbolo de resistencia. Un protagonista de esta revolución fue un joven médico argentino llamado Ernesto Guevara, que unos años antes había iniciado un viaje por Latinoamérica sin saber en lo que vendría. La historia de Ernesto Che Guevara se llevó a libros, películas y hasta canciones. Hoy les compartimos Al otro lado del río, de Jorge Drexler. Esta canción está incluida en la película Diarios de motocicleta, que narra ese primer viaje por América de Guevara. Y la canción es obviamente muy bella. Tan bella es que se convirtió en la primera canción en español nominada a un premio Oscar y lo ganó. El autor es Jorge Drexler, un talentoso músico uruguayo al que quizás ya conocen. Si no, acá tienen la perfecta oportunidad. Y ganaste un Oscar. Gané un Oscar, fíjate. Con una canción, bueno, que tiene toda una historia, que estará bueno refrescar acá para quienes no lo saben, que no te la dejaban cantar y al final la cantaste como hace un rioplatense. El otro ejemplo que podemos nombrar cercano es Gustavo Santaolalla. ¿Qué era? ¿No la podías cantar porque no te conocían? Algo así, ¿no? Sí, es muy sencillo. Yo en realidad era muy naif y no conocía la ceremonia porque no había ido nunca, no había visto nunca una y creo que no he vuelto a ver ninguna después. Pero yo fui ahí como quien va con su escafandra a Marte a ver qué es lo que pasaba. El asunto es que es una ceremonia. Hay una cosa, es la academia que nomina una canción, que para mí tiene un acto de valentía y de reconocimiento del peso del idioma español en Estados Unidos, porque es la primera vez que nominaban una canción en español. Y la primera vez que le dan un premio a una canción que no fuera en inglés. De la película de Diarios de motocicleta. Diario de motocicleta del Che. Sí, entonces te voy a contar una cosa que no he contado aquí. Esa canción fue escrita para Mercedes Sosa. Wow. Esa canción me la encargó Walter Sales para que la cantara Mercedes. Y yo estaba con una ilusión y si te fijas es una especie de baguala. Claro, miremos en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy Entonces, sosable. Es muy claro, estaba pensada para ella. Lo que pasó no me lo puedo explicar, para mí fue un error de Walter Sales, pero le estaré siempre agradecido por esa insistencia que le mandé. Yo escribí la canción una mañana a las 8 de la mañana, muy temprano, la soñé, me levanté después de haber leído el guión, y a las 10 de la mañana él ya tenía la versión que yo había grabado en MP3 en el living de la casa de unos amigos, estaba de vacaciones. No fue en un estudio, fue la canción en la que invertí menos dinero de mi vida y tiempo. La escribí a las 8, la mandé a las 10, a las 11 tenía la respuesta de Walter Sales, que estaba despierto en Los Ángeles, diciéndome, ya está, la puse en el track. Digo, no, es una maqueta que te mandé para que me digas si está bien, que la arreglamos. Me dice, no, ya está. Le digo, bueno, ahora sí la vas a mandar a Mercedes, porque yo... Me dice, ¿sabés qué pasa? Que la pusimos y ya está, me dice el tipo. Está todo el mundo de acuerdo en que va así. Digo, no, si yo quería que la cantara Mercedes, me dijo, ya está. Y me colgó el teléfono y ya está, y quedó ahí. Conseguí que me dejara grabarle un bajo y unas cuerdas, y que no son tenía razón, no eran importantes en el arreglo. La voz y la guitarra y el loop de percusión que escuchás son la primera toma que hice de la canción. En la casa de tus amigos de vacaciones. En el living de la casa de unos amigos en Madison, Wisconsin, en Estados Unidos, de vacaciones.
Desde siempre, mujeres y hombres, chicos y chicas, fueron protagonistas de los conflictos producidos por el encuentro de diferentes intereses. Individualmente y en grupo, siempre queremos y tratamos de que se cumplan nuestros deseos y necesidades. A veces, ese conflicto de intereses se resuelve de manera pacífica, otras veces de modo violento y lamentablemente también de manera trágica. Ponerse de acuerdo nunca es fácil, pero por todo lo que fuimos compartiendo sobre el siglo XX, las guerras parecen ser un sello de la época. Por un momento, no miremos solo el siglo XX. La humanidad alternó momentos de acuerdos pacíficos más o menos felices y guerras angustiosas, pero el siglo XX fue diferente a los anteriores. ¿En qué? Voy a mirar con ojos positivos este siglo XX, tan convulsionado y que no parecía detenerse jamás, y voy a decir que nunca antes las luchas y los logros de derechos fueron tantos. ¿Te convencí? Me convenciste. Mundialmente, las peleas de las minorías por la igualdad estuvieron a la orden del día en el siglo XX. El objetivo era lograr que los intereses y los derechos, hasta entonces silenciados, se respetaran. Fue una lucha permanente y ardua, y las mujeres fueron protagonistas muy importantes. Sin embargo, durante casi toda la primera mitad del siglo, las mujeres argentinas no podían participar en política, ocupando cargos, gestionando y, por supuesto, no votaban. Una larga lista de nombres de mujeres provenientes del socialismo y del anarquismo o librepensadoras militantes de los derechos femeninos construyeron el camino indispensable para que la ley de voto femenino llegara a tratarse en el Congreso. Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. En Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 1947, siendo las 16 horas y con la presencia de 92 legisladores, se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy tratan los derechos políticos de la mujer. Bien, señores, queda aprobada por unanimidad. El debate se potencia porque es parlamentario, pero al mismo tiempo se restringe porque no participan los grandes grupos de mujeres, lo que llamaríamos el movimiento amplio de mujeres, porque no tienen representación parlamentaria estas mujeres. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. En Argentina, la primera conquista importante del feminismo se hizo visible por fin con el voto femenino universal, sancionado en el año 1947. Pero la conquista del voto no implicaba el fin de las luchas y los reclamos de las mujeres. Todo lo contrario, se volvieron más potentes y más organizados. Las mujeres que se involucraban en política seguían la experiencia de muchas pioneras feministas que habían iniciado el camino. Sin embargo, la vida política del país viviría años complejos de momentos democráticos interrumpidos por reiterados golpes militares. Las libertades y el cumplimiento de los derechos humanos estaban constantemente en peligro. Gradualmente se sumarían leyes como Ley de Patria Potestad Compartida en 1985, Ley de Divorcio Vincular Argentina en 1987, Ley de Cupo Femenino en 1991 y otras tantas leyes de aplicación muy importante. Todos esos logros legislativos que iban a tener un impacto directo en la vida cotidiana de muchas mujeres se logró por el trabajo articulado de legisladoras de distintos partidos que se enfocaron en estas conquistas haciendo historia. Como ustedes saben, en 1983, ustedes todavía no habían nacido, recuperamos la democracia y entonces en esa elección que se hizo pudimos incorporar nuevamente diputados, diputadas, senadores, senadoras. Pero en aquella época eran muy poquitas. Entonces nosotros teníamos apenas en el Senado 2, 3 mujeres y en diputados como mucho llegábamos a 10 mujeres en un conjunto de 200 y pico que son los diputados. Para que se den una idea
de la relación de poquitos y poquitas mujeres que había en ese momento. Dentro de los proyectos que se llevaban adelante, uno que era muy importante es el reconocimiento del derecho de los padres sobre los hijos. Se mal llama patria potestad. Está bien que hasta ese momento, que fue en el año 1985, donde se cambia la ley, solamente el papá de los hijos tenía derecho a definir determinadas cosas, como por ejemplo, si se podían casar, si se querían casar antes de ser mayores de edad, si podían hacerse alguna intervención o práctica médica especial. Entonces, en el año 1985, después de algunas trajinadas dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, se aprobó una ley en la cual papá y mamá tienen el mismo derecho que opinar. Una de las cosas que decía nuestra ley antes, ustedes claro, no la conocieron nunca por suerte, era que, por ejemplo, el único que tenía derecho a fijar el lugar donde iba a vivir la familia era el hombre. Es decir, en el matrimonio el que valía era el hombre. Entonces, si el papá de ustedes se quería ir y decía, yo me voy a Córdoba, fijaba su domicilio ahí, se presentaba y decía, yo ahora vivo en Córdoba, y ponía toda la dirección, todo esto. Mamá, si no iba, quedaba afuera de todos los beneficios e incluso de poder tenerlos a ustedes. Esto nos parecía realmente una cosa muy injusta, porque había muchos papás que entonces lo que hacían era eso para eludir el problema de tener que acordar con mamá que iban a separarse y a tener domicilios diferentes. Pero esto las perjudicaba a las mamás y indirectamente también a los hijos, porque estaban a cargo de la mamá. Este fue una de las cosas. La otra cosa es que las mujeres, cuando nos casábamos, en esa época, teníamos que asumir el apellido del marido. Es decir, ustedes se llaman, por ejemplo, Jorgelina Pérez, porque papá se llama Pérez, pero mamá se llama Martínez. Entonces, una de las cosas era que mamá, que se llama Martínez, tenía que pasar a ser Martínez de Pérez, incluso con ese agregado del de. ¿Qué quiere decir? Que mamá perdía su identidad, porque mamá en su documento de identidad, todavía ahora, aunque esté casada, figura como Martínez, no como Martínez de Pérez. Y esto era algo que, se pudo superar, y creemos que es bueno haberlo superado, porque las mujeres cuando nos casamos no pasamos a ser de alguien, seguimos siendo nosotras, lo mismo que son ustedes ahora. Estos ejemplos dan cuenta del avance de los derechos de las mujeres y de que cada derecho es una conquista en un recorrido marcado por desafíos. En ese marco de luchas y logros que cierra el siglo XX, surge la perspectiva de género que abre un nuevo siglo y es fundamental para pensarnos como sociedad. ¿Quiénes somos y quiénes queremos ser? Esas preguntas nos ayudan a pensar el pasado, del presente y del futuro de la ciudadanía para crear una sociedad más justa e igualitaria. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, man. ¡Wow! Increíble. Imaginen lo increíble que habrá sido verlo por televisión en el momento mismo que ocurría. Y es increíble que haya ocurrido también, que se haya transmitido en vivo a todo el mundo, que esté registrado y conservado para la historia, que se haya construido una nave capaz de hacer ese viaje. Todo pareció increíble y luego fue posible. Eso es lo realmente interesante. Y lo vemos en una tablet, que es una computadora casi del tamaño de mi mano. El avance científico lo vemos en cosas y cambios que se vuelven parte de nuestra vida cotidiana y también en grandes logros que impulsan la investigación siempre un poco más allá.
Vamos a hablar entonces de la carrera espacial, esa competencia científica y política por explorar el espacio. ¿Y quiénes están en esa competencia? ¿Estados Unidos y Rusia solamente? No solamente, porque durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía un programa secreto para construir el primer misil balístico llamado B-2 y considerado el primer cohete capaz de atravesar la órbita terrestre. A ver, no me parece un gran logro porque es para la guerra. Es verdad, tenía un objetivo bélico, pero también fue conocimiento útil para desarrollos que no tenían que ver con la guerra. ¡Qué lío! Se lanzaron miles de estos cohetes supersónicos a objetivos militares y civiles, y eso es tremendo. Pero después de la guerra, esta tecnología llegó a los Estados Unidos y permitió la construcción de los cohetes necesarios para el viaje a la Luna que lograría la NASA. El 21 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la superficie lunar. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Vamos, Maga. Pero ciencia y poder se mezclan. Y con este pequeño paso, Estados Unidos le mostraba al mundo su capacidad tecnológica en el contexto de la Guerra Fría. Cierto, la Guerra Fría llegó al espacio también. La Unión Soviética ya había mostrado avances tecnológicos muy importantes con su programa espacial Sputnik, que en 1957 puso en órbita a la perra Laika y a un hombre en 1961. El desarrollo de los programas espaciales impulsó innovaciones tan importantes y prácticas como la informática y las telecomunicaciones, pero hay más. Para tratar de comprender las posibilidades que ofrece la conquista del espacio en la vida real, tenemos una invitada muy preparada y que tiene mucho para contar. Es una de las mujeres que lideraron la construcción del último satélite que construyó la empresa estatal Río Negrina Investigaciones Aplicadas, INOVAP, de Bariloche, Río Negro. Laura Frula, doctora en Ciencias Físicas e investigadora de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y actual gerenta de observación de la Tierra de la misión del SAOCOM. Bienvenida, le vamos a pedir por favor que se presente. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Frula, yo trabajo en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, soy el investigador principal o la investigadora principal de la misión SAOCOM. SAOCOM es un satélite que capaz que alguno de ustedes escuchó, que se lanzó el segundo satélite recientemente, el 30 de agosto. SAOCOM es una constelación de satélites, en realidad está formado por 2 satélites. El primero se lanzó el 7 de octubre de 2018 y acá fue el segundo, el 30 de agosto este año. Y a los satélites se los llama por los nombres, SAOCOM, pero quieren decir algo, que es satélite argentino de observación con microondas. ¿Cuándo comenzó nuestro país a pensar desarrollos para alcanzar de algún modo el espacio? Cuando realmente se empezó es cuando se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, por allá por 1960, y ellos sí hicieron unas cuantas pruebas de lanzadores con distintas formas de lanzadores, distintos tipos de combustibles. El combustible es lo que lo ayuda al lanzador a llegar a donde tiene que llegar. ¿Para qué sirve un lanzador? Un lanzador sirve para transportar un satélite y dejarlo muy lejos, dejarlo en el espacio, más allá de la estratosfera, y después el satélite se lo ubica en la órbita que tiene que estar. Bien, han hecho más de 100 pruebas de lanzadores y en la última prueba que hicieron, lo interesante es que pusieron a un mono y controlaron el estado del mono. Este cohete llegó aproximadamente a 80 kilómetros, de 80 y 90 kilómetros de altura, y eso es realmente ya casi en el espacio. Hay que imaginarse, por ejemplo, que el monte Everest tiene más o menos 8.000 metros de altura y estamos a 80.
o sea, 8 kilómetros a 80, 8 veces más alto que el monte Everest. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que es realmente una buena hazaña, y lograron traer al mono con vida. Y Argentina fue el cuarto país que lanzó un cohete con una vida no humana, animal, pero bueno, con una vida, y lo pudieron recuperar. ¿Cuál es la realidad actual científica y tecnológica de nuestro país en el tema? Yo te diría que estamos en el mejor momento. A pesar de todo, estamos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque la Argentina creció muchísimo en lo que es toda la parte tecnológica. Te diría de la mano de INVAP, empresas como INVAP, ARSAT y la CONAE mismo, que no es una empresa, sino que es estatal, pero a la CONAE también ha tenido un fuerte crecimiento, y este último lanzamiento del satélite que les mencioné antes, que es el SAOCOM, la verdad que la pone a nivel internacional en una de las primeras agencias. Para que se den una idea, desde lo que es CONAE, existen 2 satélites parecidos como SAOCOM, digamos, es SAOCOM, y hay otro satélite que lo desarrolló la Agencia Espacial Japonesa, que es parecido. No es igual, es parecido. El nuestro es mejor, y no es por nada, pero es mejor. Entonces, esto nos pone, como diríamos en fútbol, en primera. ¿Cuál fue su rol y cómo fue el desarrollo de la misión satelital SAOCOM? Mi rol fue el de poner lo que se llama, en nuestra jerga, requerimientos. Es decir, cómo queremos que funcione un satélite. Entonces hay que hacer muchísimos estudios, muchísimos análisis, hay que incluso estar en contacto con la gente que va a usar los datos, las instituciones, el INTA, el INA, los ministerios, instituciones que dependen de CONICET, y hay que preguntarles qué es lo que necesitan. Entonces, en función de lo que ellos nos dicen, nosotros lo que hacemos es traducir esas necesidades que hay de parte de las instituciones argentinas a lo que tiene que ser un instrumento. Y en función de eso, se lo damos a los ingenieros, y los ingenieros lo construyen. ¿Cómo ves la participación de las mujeres dentro de la ciencia? Y vos, desde tu rol, ¿cómo las transitas y las vivís? Las mujeres dentro de la ciencia es difícil de definir en forma genérica, porque si tengo que ir a mi rol, si tengo que ir a lo que es mi actividad, yo podría decir que el hecho de ser mujer no me frenó para nada, todo lo contrario, en lo que tengo yo que desarrollar. Es más, yo tengo gente a cargo, y existe muy buena relación entre la gente que tengo, que en su mayoría son hombres, pero sin embargo, bueno, logramos acuerdos, o sea, podemos dialogar, y por ser mujer o no, yo creo que no hay una desobediencia o un desacato o que me encuentro con algún freno. Pero esa es mi situación. Ya yendo de una manera más extensa, hay casos en que sí hay dificultades, pero eso hay que analizar caso por caso. Por eso soy muy cuidadosa cuando hablo de estas cosas, porque hay casos en que no son así, y no hay que ser injusto, ¿no? O sea, todo depende del medio ambiente. Y también a veces de la postura de uno, porque a veces también es cómo se posiciona uno frente al medio ambiente. El espacio, la última frontera. Nuestra misión es explorar extraños, nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes. Miramos el cielo en busca de horizontes más allá de los que conocemos. Viajar al espacio exterior fue y es uno de los mayores deseos de la humanidad. Durante el siglo XX se embarcaron en los desafíos de poner tecnología humana en el espacio.
Los cohetes nos permitieron orbitar alrededor del planeta, investigar la superficie lunar y hacer realidad una estación espacial internacional en 1998. En la estación se realizan investigaciones científicas con una tripulación que representa la cooperación entre varios países. Desde su creación hay presencia humana permanente en el espacio, porque al menos 2 personas permanecen siempre en las instalaciones. Pero la humanidad también puso en órbita y en el espacio satélites que ampliaron nuestra capacidad de transmitir datos y comunicarnos a nuevos niveles. Nuestro país logró diseñar, construir y hacer operativo su propio satélite nacional. El ARSAT-1 es un satélite de comunicaciones geoestacionario y fue puesto en órbita el 16 de octubre del año 2014. Siempre me interesó el espacio, el universo. Desde chico leía bastantes libros, leía la serie Cosmos, pero jamás me imaginé estar trabajando en algo relacionado con el espacio. Cuando se crea ARSAT y me entero que el plan de Argentina era fabricar un satélite de comunicaciones en el país, me pareció una idea espectacular, pero también me pareció una idea muy difícil, casi imposible, y pensé que no se iba a poder. El primer encontronazo de alguna manera fue ese, tratar de traer a la Tierra una idea que era que la Argentina fabricaba satélites. La realidad es que nosotros teníamos bastante dudas. Después de años de trabajo y pruebas detalladas, nuestro país se convirtió en una de las 8 naciones en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios y, junto a Estados Unidos, uno de los 2 únicos en el continente americano. Los técnicos e ingenieros encargados de llevar adelante el proyecto afrontaron diferentes desafíos. Pero la constancia, la habilidad profesional y la decisión de llegar a la meta lograron llevar a los argentinos a la altura de las estrellas, al punto más alto de la soberanía nacional. Hoy ya está en su órbita el ARSAT-2 y existen proyectos para la construcción de un tercero. Y volvemos a este momento importante para sí, oírlos y oírlas a ustedes. A ver, niños y niñas del siglo XXI, ¿qué piensan del siglo XX? ¿Qué tiene que ver la ciencia con la guerra? Mucho, porque la ciencia inventó algunos virus y esos virus los usaban para matar gente y tener más territorio. La ciencia tiene que ver mucho con la guerra, muchos avances bélicos, casi todos se deben debido a la ciencia, como podemos ver desde la invención de la pólvora hasta años A, hasta la invención de la bomba atómica en el siglo XX. La ciencia avanzó poco durante las guerras y el esfuerzo permitió mejoras en la medicina y la evolución de las telecomunicaciones. ¿Por qué decimos que el siglo XX fue un siglo de conquistas de derechos? Creo que fue mucho de conquista de derechos porque también se produjeron muchos derechos, como por ejemplo que había mucho racismo y también se tuvo que pelear mucho, se tuvo que pelear mucho para poder conquistar el derecho para que los negros, las personas de raza oscura, no fueran destinadas a ser esclavos ni a ser maltratados. La lucha de organizaciones sociales y ciudadanas en buscando construir un mundo menos injusto, en el que se reconozca y proteja a las personas y la diversidad cultural. ¿Qué derecho les parece importante conquistar ahora?
Derechos también, porque hay muchos países en los que sigue habiendo racismo, lamentablemente, y también por más paz y menos guerra en los países del mundo, podamos hacer más tratados de paz y que pueda haber mayor tregua o tratos mejores en los países, entre los países. Que todos los niños y niñas puedan estudiar teniendo acceso a internet y no ser discriminados. Que el aborto sea legal. El siglo XX es como una larguísima película donde pasa de todo. Claro que sí. Y en el encuentro de hoy tuvimos un recorrido que nos acercó a la compleja tensión entre potencias mundiales, conocida como Guerra Fría. Y hablamos sobre cómo esta tensión entre los países más poderosos tenía consecuencias para el resto del mundo. Porque esta polarización del mundo entre capitalismo y comunismo dominó la política internacional de buena parte del siglo XX. Y nos detuvimos en la Revolución Cubana, que en 1959 puso a la isla de Cuba en el centro de la escena política y a la vez cambió totalmente la sociedad de ese país. Y en este siglo de ritmo alocado, hicimos un momento especial para hablar de conquista de derechos. Algunas conquistas son tan pero tan importantes que nos cambian la vida. ¿Por qué antes de 1947 una mujer como yo no podía votar en nuestro país? ¿O no podía opinar sobre la vida de sus hijos antes de 1985 si estaba casada? Por eso, los derechos humanos deben entenderse de una manera integral, valorando las relaciones de toda la sociedad y sus integrantes. Sabemos que en este nuevo siglo seguimos aprendiendo y conquistando derechos. Y aprender nos llevará cada vez más lejos, como a la Luna y a la Estación Espacial Internacional, porque fuimos al espacio en lo que se conoció como la carrera espacial, que implicaba una competencia entre potencias para demostrar su capacidad de conquistar el espacio, pero también significó más ciencia, más conocimiento y, obvio, muchas más posibilidades. Y un ejemplo emocionante de cómo transformar la posibilidad en una realidad fue la puesta en órbita del primer satélite de telecomunicaciones nacional, el ARSAT-1, que nos convirtió en una de las 8 naciones del mundo con esa capacidad. Emocionante. Y para despedirnos les vamos a dejar una pregunta que quizás se hacía una gran parte del mundo durante el siglo XX. ¿Hacia dónde vamos?